Bienvenidos una vez más a Complemento Médico. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la osteología y la artrología. Entre los conceptos claves que veremos el día de hoy se encontrará, por supuesto, el concepto de osteología, la función de los huesos, la composición y los tipos, así como el esqueleto humano. Por otra parte, respecto a la artrología, veremos cuál es el concepto de artrología, la función de las articulaciones y la clasificación según su estructura y según su rango de movimiento. Bien, la osteología. ¿Qué es la osteología? Principalmente veremos que esta palabra está compuesta por osteo y logía. Como lo hemos hablado en videos anteriores, logos o logía quiere decir estudio o tratado, mientras que osteo es hueso. Por lo tanto, la osteología es aquella rama de la morfología que va a estudiar la forma y la estructura de los huesos. Entonces, perteneciente al filum de los cordados y al subfilum de los vertebrados, la subespecie Homo sapiens está conformada por un esqueleto osteocartilaginoso, entendiendo que este esqueleto está conformado entonces por hueso y por articulaciones, lo cual constituye principalmente al sistema esquelético. Entonces, ¿qué son los huesos? Los huesos son estos órganos resistentes que están constituidos por varios tejidos fundamentales, entre los cuales predomina el tejido conectivo propiamente dicho y los tejidos conectivos especiales, así como el cartílago y el tejido óseo. Entonces, los huesos son estas estructuras resistentes, estas estructuras que se encargan principalmente de la protección del cuerpo y que van a darle un armazón a la estructura. Entre las funciones, por lo tanto, de los huesos tendremos las funciones que conocemos como mecánicas, a las hematopoyéticas y a las metabólicas. Los huesos no solo son estructuras rígidas o no solo son estas estructuras que nos dan el armazón corporal, sino que también dentro de su configuración van a tener o van a cumplir con ciertas funciones importantes para la homeostasis. Bien, dentro de las funciones mecánicas hablamos de una función de sostén, una función de movimiento y una de protección. Sostén porque los huesos son estas estructuras o esta especie de molde básico sobre el cual se va a configurar todo nuestro cuerpo. Es decir, la configuración que nosotros observamos del cuerpo humano viene dada o viene en respuesta a cómo está conformado el esqueleto internamente. Ahora, respecto al movimiento. Los huesos, como mencionamos, van a formar al sistema esquelético. Y este sistema, a su vez, va a conformar al sistema locomotor, que junto a las articulaciones y junto a los músculos va a permitir que el cuerpo se desplace, que el cuerpo pueda moverse. Y respecto a la función de protección, por supuesto, sabemos que una de las funciones básicas que conocemos generalmente de los huesos es que va a proteger a los órganos internos. Ya hablamos en un video anterior de las cavidades que conforman estas estructuras óseas, dentro de las cuales se encuentran protegidos órganos de gran importancia. Por ejemplo, la cavidad craneana, donde se encuentra el encéfalo. Ahora, las funciones hematopoyéticas. En el canal medular van a haber ciertos espacios intertrabeculares del hueso. Tenemos un hueso que por fuera es compacto, por fuera es un hueso rígido y por dentro va a tener cierta disposición de trabéculas, cierta disposición como una malla. Dentro de esta malla se va a encontrar un canal medular. Médula es todo lo que se encuentra en el centro de una estructura. Por lo tanto, si hablamos de la médula ósea, hablamos de el centro del hueso, la estructura que está dentro de ese hueso. Bien, entonces, este espacio que se conoce como el hueso esponjoso va a estar conformado o va a estar ocupado por la médula ósea, que es un tejido conectivo de función hematopoyética. La hematopoiesis es la producción de células sanguíneas.
Como sabemos, las células sanguíneas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esto es lo que va a conformar a todos los elementos formes de la sangre. ¿Y dónde se van a sintetizar? Pues en la médula ósea. Por esta misma razón es que principalmente las personas jóvenes, menores de alrededor de 20 años, van a presentar, sobre todo en los huesos largos, la médula ósea de color rojo, por la gran cantidad de síntesis que se está llevando a cabo allí de células sanguíneas. Sin embargo, con el pasar de los años, este tejido va siendo reemplazado por tejido amarillo, por médula ósea amarilla, que son básicamente depósitos de adipocitos o células lipídicas. Es muy importante que tengamos en cuenta que a pesar de que con el pasar de los años la médula o el canal medular se va poblando de lípido, esto puede ser reversible en respuesta a necesidades corporales. Por ejemplo, cuando se trata de una hemorragia, la médula ósea puede reactivarse y pasar de una médula ósea amarilla, que se considera como inactiva, es decir, que no produce más células sanguíneas, a una médula ósea activa, una médula ósea roja. En el adulto, la hematopoiesis va a seguirse llevando a cabo, pero no tanto en los huesos largos, sino más bien en huesos como el esternón o los huesos ilíacos. Mientras más joven sea la persona, la síntesis de células sanguíneas va a llevarse a cabo prácticamente en la mayoría de los huesos, sobre todo en huesos largos. En este esquema vemos cómo se producen básicamente los elementos formes sanguíneos. Parten de una célula madre sanguínea que va a dar origen a dos linajes, un linaje linfoide y uno mieloide. En el mieloide se van a producir glóbulos rojos, plaquetas y algunas formas de glóbulos blancos, mientras que en el linaje linfoide se van a producir principalmente los linfocitos, que serán otra forma de glóbulos blancos. Respecto a las funciones metabólicas, tendremos que los huesos van a ser importantes fuentes de almacenamiento, tanto de iones de calcio y fosfato, así como factores de crecimiento o energía. La energía que proviene de esas reservas de adipocitos que van poblando la médula, es decir, de la conformación de la médula ósea amarilla. También vemos cierto equilibrio ácido-base que representan a los huesos, la desintoxicación y una función endocrina. Si nos detenemos un poco en la explicación del almacenamiento del calcio, veremos que dentro de la homeostasis de este ion o dentro del equilibrio que hay a nivel corporal de este ion, los huesos van a tener una gran representación, porque al ser un almacén de el calcio, van a liberarlo cuando éste sea necesitado en otro lugar. Se libera del hueso hacia la sangre a través de los vasos sanguíneos. Asimismo, cuando existe un excedente de calcio en la circulación, este va a absorberse por los huesos y aquí se va a mantener hasta que sea necesario. El calcio es un ion sumamente importante que va a intervenir en muchísimas reacciones enzimáticas como cofactor e incluso va a permitir la contracción muscular. De ahí la gran importancia de que este ion mantenga unos niveles estables, tanto intracelular como extracelular. Y de no mantenerlos, va a ser necesario ese calcio que se reserva en los huesos. Este es el papel principal de la reserva de calcio dentro de los huesos. También es necesario para la conformación ósea en sí, debido a que el calcio va a ser un elemento requerido de forma casi exclusiva para mantener la masa ósea, para que se garantice el crecimiento de estas estructuras y para prevenir la desmineralización progresiva de los huesos en etapas más tardías de la vida. Respecto a algunos factores de crecimiento, veremos que dentro de la matriz ósea van a contenerse ciertos factores, como por ejemplo el factor insulínico. Por otra parte, como ya mencionamos, la energía que hay dentro de los huesos es esa energía en forma de médula ósea amarilla, la energía que se ve depositada como adipocitos. Respecto al equilibrio ácido-base, sabemos que la absorción o la liberación de sales alcalinas desde los huesos hacia la circulación amortigua aquellos cambios excesivos del pH.
Es decir, va a contener ciertas sales o ciertos elementos que van a funcionar como buffer o como amortiguadores para evitar irse a alguno de estos extremos, tanto a un pH muy ácido como a uno muy alcalino. Respecto a la desintoxicación, los huesos van a poder almacenar metales específicamente pesados y algunos elementos externos al cuerpo, sacándolos de la sangre y reduciendo los efectos que puedan llegar a tener esos elementos en cualquier otro tejido. Es decir, dentro de los huesos se van a reservar esos metales o esas sustancias ajenas para que no afecten al tejido circundante o a algunas otras células. Mientras que la función endocrina nos habla de que las células óseas también liberan una hormona llamada osteocalcina. La osteocalcina va a contribuir en la regulación de la glucosa en sangre, es decir, de la glucemia, y en la deposición de grasas. Cuando hablamos de tipos de huesos, hablamos principalmente de la configuración que van a presentar estas estructuras. Tenemos huesos largos, como el húmero o el fémur, huesos planos, como por ejemplo el esternón, huesos sesamoideos, como la patela o rótula, huesos irregulares, como las vértebras, y huesos cortos, como aquellos que se encuentran en el carpo o en el tarso. Si hablamos de huesos largos, sabemos que son estos que constan de una zona cilíndrica, una zona intermedia, que se conoce como diáfisis, y dos extremos llamados epífisis. En este caso, en este hueso, que sería el húmero, tenemos esta diáfisis, que es este cuerpo del hueso, y dos epífisis. Una epífisis proximal, que es la que está más cerca del cuerpo, y la epífisis distal, la que se aleja del mismo. Esto es un hueso largo. Va a predominar la longitud del hueso sobre el grosor. Ahora, respecto a los huesos cortos, en este ejemplo tenemos a un hueso del tarso, que sería el calcáneo. Este es el hueso que conforma al talón del pie. Como vemos, en esta clasificación, la longitud, el grosor y la anchura son casi iguales entre sí, conformando a un hueso corto. Por otra parte, tendremos huesos planos, como por ejemplo, en este caso, la escápula. Estos están compuestos principalmente por una capa de hueso esponjoso muy fina entre dos capas delgadas de hueso compacto. También tenemos a los huesos irregulares, o también denominados huesos mixtos. Estos son huesos que tienen ciertas configuraciones distintas e imposibles de clasificar dentro de un solo grupo. Por ejemplo, las vértebras o los huesecillos del oído. Entonces, ¿cómo van a estar compuestos los huesos en su mayoría? Ya vimos recientemente una pequeña introducción a esto. Tenemos que los huesos están principalmente conformados por una porción o una pared externa que se conoce como el hueso compacto, que va a estar cubierto finamente por un periósteo. Dentro de este hueso compacto, dentro de esta fina capa de hueso compacto, tenemos al endostio. El endostio va a estar adosado a lo que conoceremos como el tejido medular. El tejido medular es lo que se encuentra en el hueso esponjoso. Entonces tenemos dos tipos de hueso. Tenemos al hueso compacto, que es el que se encuentra por fuera o externo, y el hueso esponjoso, que es el que está interno, que tiene una forma trabecular, como hablamos anteriormente. Generalmente dentro de estas trabéculas es donde se va a encontrar la médula ósea. La médula ósea, que es el lugar que, como mencionamos hace un momento, donde se va a conformar las células sanguíneas o donde se va a llevar a cabo la hematopoiesis. Entonces tenemos hueso compacto por fuera, hueso trabecular o esponjoso por dentro, y a través de estas trabéculas, a través de este entramado que se forma como una especie de malla, va a pasar la médula ósea. Los huesos van a estar nutridos principalmente por una arteria que va a introducirse al cuerpo, es decir, a la diáfisis, por un agujero nutricio. Entonces, repasando, tenemos hueso compacto por fuera, cubierto por periósteo, por dentro, adosado al canal medular, está el endostio, el hueso trabecular y la médula ósea. Los huesos van a contener
una unidad funcional y estructural básica que se conoce como osteona. La osteona es esta distribución ósea de estructuras del hueso compacto que va a permitir la nutrición de todas las células que conforman el hueso. Las células que conforman el hueso se conocen principalmente como osteocitos. En la osteona vamos a observar esta distribución concéntrica de distintas estructuras. Entre ellas van a estar lagunas, laminillas, canalículos, y este entramado o esta distribución particular lo que va a proporcionar es una nutrición total del hueso compacto. Sabemos que va a entrar la nutrición principalmente por el agujero nutricio a través de una arteria nutricia. Esta arteria nutricia va a comenzar a formar ciertos canales o ciertas arterias. Estos canales se les conoce como canales de Volkmann y canales de Havers. Los de Havers son aquellos que están verticales y los de Volkmann son los que unen a cada canal de Havers. Como vemos, cada uno de estos canales de Havers va a ser el centro de cada una de las osteonas. Dentro de estas osteonas se van a encontrar disposiciones que permiten que todos estos nutrientes sean difundidos hacia las otras células. Por ejemplo, tenemos algunas laminillas, algunas lagunas y canalículos que unen a los osteocitos entre sí. Por ejemplo, las lagunas van a contener en su interior osteoblastos. Los osteoblastos son la forma más joven de osteocitos, son osteocitos inmaduros. Y también van a contener ya los osteocitos propiamente dichos, es decir, a las células óseas maduras. Y estas lagunas van a contener prolongaciones laterales que se comunican con los canales de Havers y con otras lagunas. Todo esto va a ir conformando una estructura circunferencial. También tendremos canalículos, que son las prolongaciones entre lagunas y de las lagunas hacia los conductos de Havers, a través de los cuales pueden permitirse el paso de nutrientes entre las células de las lagunas. Entonces tenemos una laguna, un canalículo. Canalículo es como un canal. Y por otra parte estarán las laminillas, que son las que van a conformar el círculo, los círculos concéntricos alrededor de los canales de Havers. Es decir, las laminillas serían estas estructuras que vemos acá como líneas circulares. Tenemos laminillas circunferenciales y laminillas concéntricas, cada una de las cuales limitan a las osteonas. Estas osteonas van a estar rodeando un canal de Havers, es decir, a una arteria, para nutrirse a través de la difusión de lagunas a lagunas por los canalículos para que lleguen a los osteoblastos y a los osteocitos, así como a las células progenitoras. Dentro de la anatomía ósea, veremos que van a haber ciertos detalles dentro de los huesos, ciertas prolongaciones, ciertas depresiones, ciertas características que tienen los huesos de forma casi estricta. Estas características se conocen como accidentes anatómicos y la mayoría de ellos sirven para conformar articulaciones o para conformar inserciones musculares, así como también pasajes de muchos paquetes neurovasculares. Entonces tenemos que algunos de los accidentes anatómicos son estos o están representados en este cuadro. La cabeza, por ejemplo, es una superficie esférica o redondeada que se separa del resto del hueso por un cuello. Esto suele verse, por ejemplo, en el fémur, la cabeza femoral, que es la que se articula con la cadera. El cóndilo, por otra parte, es una protuberancia convexa relativamente grande. Los cóndilos suelen ser estructuras articulares, principalmente. Una cara es una superficie plana o ligeramente cóncava y lisa. Los procesos o apófisis son generalmente proyecciones o protuberancias salientes del hueso. Por ejemplo, en las vértebras tenemos las apófisis tanto transversas como la apófisis espinosa, y estas suelen representar sitios de inserción muscular. Asimismo, los trocánteres son procesos grandes, son redondeados. Pueden similarse, por ejemplo, a una cabeza, pero más pequeños. La tuberosidad es una protuberancia grande y con frecuencia es rugosa.
También estas rugosidades que solemos observar en los huesos suelen ser por las inserciones musculares. El tubérculo, por su parte, es una eminencia más pequeña y redondeada. La espina es una proyección aguda de la superficie que puede ser redondeada, puede ser puntiaguda. Por ejemplo, tenemos las espinas ilíacas. Y una cresta es un borde romo, un borde prominente que con frecuencia es áspero. Entre nuestros otros accidentes también tenemos líneas que suelen ser un borde ligero. Por ejemplo, hay líneas que delimitan ciertas inserciones musculares en los huesos o, por ejemplo, que delimitan cierto pasaje de paquetes neurovasculares o paquetes vasculares. El epicóndilo es similar al cóndilo, pero se encuentra arriba de él. Esto, por ejemplo, lo observamos en la epífisis distal del húmero. Una fosita es una depresión de poca profundidad, mientras que una fosa es una depresión un poco más profunda. El surco es básicamente un canal. Una fisura es una apertura angosta, como una especie de hendidura a través de la cual suelen pasar vasos o suelen pasar nervios. La incisura suele ser como una especie de escotadura que generalmente se encuentra en el borde del hueso. Un meato es un canal que pasa al interior del hueso, a través del cual también suelen entrar o salir vasos o nervios, y un agujero es una apertura a través del hueso para el paso de vasos sanguíneos o de nervios igualmente. Ok, entonces ya entendimos un poco cómo está conformado el sistema esquelético. Sabemos que son básicamente estructuras óseas, a lo que llamamos huesos, unidos entre sí por otras estructuras que se conocen como articulaciones, que veremos más adelante. Pero, entonces, ¿qué es el esqueleto humano? ¿Cómo está conformado? ¿Cuál es la disposición de estos huesos? Pues el esqueleto humano puede dividirse en dos grandes grupos. En un esqueleto axial, que es este esqueleto que se encuentra unido al centro del cuerpo o a la columna vertebral, está conformado por el cráneo, el tórax y la columna, así como también un esqueleto apendicular, que es todo lo que se puede considerar accesorio, todo lo que sale o se separa de este centro del cuerpo. Por ejemplo, el miembro superior y el miembro inferior. Entonces, esqueleto apendicular, miembro superior e inferior, y esqueleto axial es tórax, cráneo y columna. Sabemos entonces que hay alrededor de 206 huesos en total en un cuerpo humano adulto. Huesos que, previo a solidificarse entre sí o previo al proceso que se conoce como sinostosis, fueron 300 huesos al momento del nacimiento. Es decir, un bebé suele tener, o un recién nacido suele tener 300 huesos, pueden ser más o menos. Y estos huesos, a través del proceso de sinostosis, en el cual van a irse solidificando y van a irse uniendo las partes correspondientes, van a conformar 206 huesos en total. Ahora, hablando un poco de estos elementos que unen o relacionan a los huesos o estructuras óseas entre sí, tenemos a las articulaciones. Las articulaciones son estos elementos de vínculo o de unión entre los huesos que permiten que estos se muevan, que permiten que estos estén adheridos al cuerpo y que forman, por supuesto, parte del sistema locomotor. Estas estructuras son, por lo tanto, pasivas. Así que las articulaciones son esos elementos que interrelacionan entre sí a los huesos para otorgarle una unidad o una estructura al aparato locomotor. ¿Y cuáles son las funciones? Por supuesto, garantizar la movilidad y la vinculación ósea. Entonces, si hablamos de artrología, estaríamos hablando del estudio de estas articulaciones o el estudio de estos elementos que interrelacionan a los huesos entre sí. Va a haber muchos tipos de clasificación de articulaciones, pero principalmente hay dos grandes grupos. Están las articulaciones según su estructura y las articulaciones según su rango de movimiento. Por lo tanto, tendremos principalmente las articulaciones según su estructura, que serán las sinoviales, fibrosas y cartilaginosas.
Las articulaciones sinoviales son aquellas en las que los elementos esqueléticos quedan separados por una pequeña cavidad. Y estas se caracterizan por tener mucha cavidad llena de líquido entre los huesos, lo que permite una gran unión y una gran cantidad de movimiento. Son, de hecho, las más comunes en el cuerpo y pertenecen a esta clasificación todas aquellas articulaciones de las extremidades, es decir, de nuestro esqueleto apendicular. Por ejemplo, aquí vemos la articulación del radio con los huesos del carpo que forman esta cavidad sinovial. Esto permite un gran rango de movimiento, al igual que la articulación del olecranon del cúbito con el húmero. La articulación atlantoaxial también se encuentra dentro de estas que tienen un gran rango de movimiento porque permite girar la cabeza o moverla tanto superior como inferiormente, así como la articulación del primer metacarpiano con el trapecio, o de, por ejemplo, el fémur y la cadera. Entonces, esta estructura, como vimos, es básicamente un espacio que se encuentra entre ambos huesos que se están articulando y forman esta cavidad que se conoce como cavidad articular, que contiene un líquido llamado líquido sinovial. Este líquido o fluido sinovial es un fluido viscoso, resbaloso, que ocupa todo el espacio libre de esta cápsula y surge principalmente por filtración desde los vasos capilares de la membrana sinovial hasta esta cavidad. Entonces, es este líquido el que permite una especie de amortiguación entre la gran cantidad de movimientos que están permitidos para dicha articulación. También vemos este cartílago articular en cada uno de los huesos, en cada una de las superficies que van a articularse, que se unen a través de una membrana sinovial. Esta membrana sinovial, a su vez, está compuesta por tejido conectivo holgado, que además de recubrir la cápsula fibrosa internamente, va a recibir todas las superficies interiores de la unión que no tienen cartílago hialino. El cartílago hialino va a hacer esta conformación de la cápsula articular. La cápsula va a ser lo que está más externo de esta articulación sinovial. Esta cápsula va a cubrir, por lo tanto, a la cavidad y va a ser conformada principalmente por tejido conectivo denso e irregular que es continuo al periósteo. Recordemos entonces que el periósteo es esta pequeña capa externa del hueso y se va a continuar en este caso con la cápsula articular. Esto tiene como función amarrar o ejercer una unión fuerte y firme entre los huesos para evitar que se separen. Recordemos que tienen cierto espacio entre ellos. Entonces, la cápsula lo que va a hacer es retenerlos, va a permitirles todo el movimiento que puedan hacer, pero los va a retener para que ninguno de los dos huesos se salga de esta configuración. Van a haber ciertos tipos de sinoviales que van a delimitar a las grandes cantidades de articulaciones de este tipo que hay en el cuerpo humano. Tenemos entonces, por ejemplo, las articulaciones planas o deslizantes. Estas articulaciones suelen caracterizarse por tener superficies en huesos planos que van a permitir movimientos solo de deslizamiento de un hueso sobre el otro. Y se encuentran, por ejemplo, en los huesos del tarso, como observamos acá. También tenemos algunas articulaciones en bisagra, que es básicamente esta disposición en la cual una proyección es cilíndrica en uno de los huesos que encaja de manera precisa con otra depresión en el hueso que le corresponde. El movimiento que produce es en un solo plano, es un movimiento como una bisagra, por eso su nombre, y esto se le atribuye, por ejemplo, a la articulación del codo, siendo esta articulación del codo la que se lleva a cabo entre el olecranon del cúbito con el húmero. Por otra parte, las articulaciones en pivote son aquellas en las que un extremo es redondeado y otro extremo es una especie de anillo. El movimiento que permite este tipo de articulación es básicamente el de rotación sobre su propio eje dentro del anillo y es un movimiento característico de la articulación atlantoaxial que se encuentra entre la primera y segunda vértebra. En una articulación elipsoide tenemos que
En este caso, la superficie protuberante es ovalada y encaja perfectamente en la oquedad del otro hueso. Entonces tenemos una superficie ovalada y una con una oquedad, encajando perfectamente. En esta unión están permitidos todos los movimientos angulares y suele relacionarse con los huesos del carpo. Cuando hablamos de una articulación de silla de montar o también llamada de encaje recíproco, nos referimos a una parecida a la condiloidea. Esta permite más movimientos y cada superficie articular tiene áreas cóncavas y convexas de forma que la rotación se puede hacer en dos planos. Esta articulación suele verse en los dedos de la mano. Es esta que observamos acá. Por último, tenemos a la articulación que se denomina como esférica o de bola y zócalo, en la cual hay una cabeza, como hablamos por ejemplo de la cabeza del fémur, que va a articularse con la oquedad o superficie de otro hueso. Todos los movimientos en este tipo de articulación son permitidos y puede verse, por ejemplo, en esta articulación que mencionamos de la cadera. Ahora, las articulaciones cartilaginosas, que son huesos unidos principalmente por cartílagos que no poseen una cavidad articular y que por lo tanto el movimiento es bastante limitado, bastante reducido. Aquí hablamos de sincondrosis y de sínfisis. La sincondrosis es una barra o un plato de cartílago que une a los huesos y estas uniones son casi siempre inmóviles. Por ejemplo, tenemos esta lámina de cartílago que se encuentra entre la cabeza y el hueso largo o el cuerpo del hueso. Esto es un tipo de articulación sincondrosis, no tiene prácticamente movimiento. Mientras que la sínfisis habla de articulaciones con superficies que están cubiertas por cartílago y alino, el que a su vez está fundido con una almohadilla interna de fibrocartílago. Tenemos, por ejemplo, la sínfisis púbica o los discos intervertebrales. Este tipo de articulación sirven como amortiguación, permitiendo algunos movimientos, sobre todo de la sínfisis púbica. Vemos que este movimiento es muy importante, por ejemplo, al momento del parto en el cuerpo femenino. Son articulaciones que pueden ser móviles, pero los movimientos son bastante pequeños, bastante limitados, porque al presentar algo de resistencia, presentan a su vez también algo de flexibilidad. Ahora, si hablamos de las articulaciones fibrosas, tendremos que estas son aquellas que van a unir a los huesos por tejido fibroso, que es un tejido conjuntivo en el que van a predominar fibras, sobre todo fibras de colágeno. Este tipo de articulación tiene muy poca movilidad y depende de la longitud de las fibras que la conforman para involucrar la unión. Dentro de estas articulaciones tendremos, por ejemplo, a las suturas, que son estas articulaciones que se encuentran en los huesos del cráneo, que son prácticamente inmóviles. También la gónfosis, que es la unión fibrosa de tipo clavija en estuche, que se presenta como un anclaje de los dientes al hueso alveolar. Y la sindesmosis, que es la unión por ligamentos, un cordón o bandas de tejido fibroso entre los huesos. Por ejemplo, si hablamos de una membrana interósea, estaremos hablando de una membrana tipo fibrosa o una sindesmosis. Va a permitir cierto rango de movimiento, pero lo que va a hacer es anclar a ambos huesos entre sí. Ya habiendo hablado entonces de las articulaciones según su estructura, podemos pasar a las articulaciones según su movimiento. Tendremos primero a las articulaciones diartrósicas o a la diartrosis. Estas son las articulaciones que permiten una gran variedad de movimiento. De hecho, la palabra o el prefijo dia quiere decir separación, mientras que artrosis, como ya vimos, es articulación. Entonces hablamos de un gran rango de movimiento porque hay separación en ese rango de movimiento. Son las más numerosas del esqueleto y se caracterizan por la diversidad y amplitud de todos los movimientos que permite. Poseen cartílago articular o de revestimiento en ambas partes. Y un ejemplo de este tipo de articulación puede ser la articulación grenhumera, que sería la del húmero con la escápula. Las sinartrosis son aquellas que permiten muy poco movimiento. Y de hecho, un ejemplo perfecto son las suturas del cráneo. Sin embargo, estas articulaciones pueden estar conformadas tanto como por fibras o tejido fibroso como por tejido cartilaginoso.
Por último, tenemos a las anfiartrosis. Estas van a ser una movilidad escasa. Ejemplo de esto, por supuesto, son los cuerpos intervertebrales, que son los que se encuentran entre cada una de las vértebras, que permiten cierto rango de movimiento para poder darle flexibilidad a la columna, pero de forma limitada. De bibliografía utilizamos Anatomía humana de Latrellet, Anatomía humana con orientación clínica de Moore, Atlas de Anatomía humana de Netter y Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional de Rubier. Muchas gracias.